Nunca pensé que algo tan estúpido como abrir un navegador oculto podría terminar tan mal. Me llamo Eric, tengo 27 años, vivo con mi novia Alana y hasta hace poco era uno de esos exploradores digitales que pensaban que todo en la Deep Web era exageración o mito. Hasta esa noche. Fue un sábado de madrugada. Llevaba horas navegando por foros y directorios ocultos cuando encontré una sección llamada Cámaras Abiertas. No era nuevo, ya había oído hablar de páginas que recopilaban transmisiones de cámaras mal configuradas, pero esta tenía un toque distinto. El sitio era limpio, casi minimalista. Mosaicos de cámaras en directo, salones vacíos, patios oscuros, habitaciones de hotel, oficinas iluminadas por monitores encendidos. Algunas parecían inofensivas, otras, no tanto. Entre todas, uno me llamó la atención. Una sala de hormigón, gris, sin ventanas. Tenía visión nocturna activada, y una luz verde parpadeaba en la esquina inferior derecha. Justo debajo de la pantalla, un mensaje discreto decía, "Proceed at your own risk". Clic. La transmisión tardó en cargar. Al fondo, algo se movió. Una figura femenina apareció arrastrando la pierna, como si la tuviera rota o dormida. Estaba despeinada, con el cabello pegado al rostro y un camisón sucio hasta las rodillas. Pero lo más impactante eran sus labios, cosidos con hilo blanco, como si alguien los hubiera sellado artesanalmente, punto por punto. Me congelé. La chica levantó un cartel con las manos temblorosas. No decía mucho, pero bastó. Si alguien está mirando, por favor, ayúdenme. Había un contador de espectadores en la esquina superior, 11.323. 11.000 personas viendo eso. En silencio, sin hacer nada. Mi primera reacción fue cerrar la pestaña, no por valentía ni empatía. Fue miedo. El miedo frío, seco, que te dice que ya viste demasiado. Cerré el portátil, lo desenchufé, me fui a lavar la cara. Respiré. Pensé, es falso, es un show, una actriz. Pero las manos temblaban, y algo me decía que no era parte de ninguna actuación. Decidí salir a caminar. Alana dormía, no quería despertarla con mis neurosis. El barrio estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Fue entonces cuando la vi. Una furgoneta negra, sin placas delanteras, me seguía a paso lento. Caminé más rápido. Me giré. Se detuvo. Me escondí tras un coche. Esperé. Cuando volví a mirar, ya no estaba. El móvil sonó. Era Alana. Contesté de inmediato, pero solo escuché sollozos. Intenté hablarle, gritar su nombre. Nada. Solo llanto. Y luego el silencio más cruel que he oído. ¿Alana? Una respiración. Después algo peor. Un gemido ahogado, como si alguien intentara hablar con la boca cerrada. Corrí. Volé por las calles. Llegué a casa. La puerta estaba cerrada. Todo parecía normal. Subí las escaleras a trompicones, la llamé por todas partes. No estaba. Entonces sonó el interfono. Bajé. El corazón me martillaba los oídos. Abrí la puerta del edificio. La furgoneta estaba allí. 2 hombres con pasamontañas se bajaron. Uno llevaba algo en brazos. Un bulto. Lo arrojaron al suelo con violencia, como si fuera un costal. Era Alana. Corrí hacia ella. Estaba atada de pies y manos, con la boca tapada por cinta plateada. Tenía la mirada vacía, como si le hubieran borrado el alma. Pero estaba viva. Los hombres subieron de nuevo al vehículo. Uno se giró, me miró y se llevó un dedo a los labios. Silencio. La furgoneta desapareció. Desaté a Alana con manos temblorosas. No hablaba. Solo lloraba. La llevé adentro. Le di agua. Intenté abrazarla, calmarla. Pero ella solo repetía una frase entre sollozos, apenas audible. No abras más esa mierda. Por favor. A los 10 minutos, mi teléfono sonó otra vez. Número desconocido. Contesté. Hola, Eric. Este será tu único aviso. No vuelvas a usar Tor. No hables con la policía. No juegues con lo que no entiendes. Quieres protegerla, ¿verdad? Entonces aprende. La próxima vez no será un susto. Clic. No volví a escuchar esa voz, pero tampoco volví a dormir bien. Esa noche, formateé el ordenador, desinstalé Tor, quemé la libreta donde anotaba los enlaces y cambié todos mis dispositivos. Cada cámara, cada micrófono, cada dispositivo fue sellado o eliminado. Alana no quería hablar. Solo se aferraba a mí como si en cualquier momento fueran a llevársela otra vez.
Tuvo pesadillas. Me despertaba llorando. Le costó semanas volver a hablar. Nunca quiso contarme qué pasó exactamente. Solo dijo que la grabaron, que la vieron, que sabían todo sobre nosotros. Yo también entendí lo que vi. Esa sala no era una actuación, no era una ficción interactiva, era real. Pero lo más perturbador no era la sala, ni siquiera los labios cosidos de la chica. Era el contador. 11.323 personas mirando, y ninguno hizo nada. Yo fui uno de ellos. Un clic, un vistazo, una simple curiosidad. Pero en la Deep Web no hay solo mirar. Cada espectador es parte de la red, cada conexión alimenta el sistema. Descubrí demasiado tarde que hay rutas, tarifas, reglas no escritas y un sistema de vigilancia compartida donde todos somos cómplices. Donde cada cámara que ves también te ve a ti. Alana se salvó, sí, pero ¿a qué costo? Desde entonces, cuando paso por la sala del ordenador, siento una mirada detrás. Cuando duermo, sueño con hilos blancos que cosen mis labios y me impiden gritar. Y a veces, solo a veces, escucho el sonido de una transmisión activándose, aunque el portátil esté apagado. A veces creemos que mientras no toquemos, mientras no participemos activamente, estamos a salvo. Pero en los rincones más oscuros de Internet, mirar ya es pactar. No hay espectadores inocentes en el submundo donde el dolor se transmite en directo y la desesperación se convierte en contenido. Cada clic cuenta. Cada segundo de visualización alimenta una red que se arrastra desde la pantalla hasta tu vida, dejando huellas invisibles en todo lo que amas. Hoy sé que no todo lo que está oculto debe ser descubierto, que la curiosidad sin límites puede convertirse en una maldición, y que, a veces, la peor condena no es ser la víctima, sino ser el testigo que quiso mirar sin intervenir. Porque en la Deep Web no hay retorno. Entras por morbo, te quedas por miedo, y sales, si tienes suerte, con una advertencia tatuada en el alma. La primera vez que noté a Tyler fue por lo que no hacía, no hablaba. En la fila 3, siempre con la capucha puesta, mirando el reflejo del cristal en vez del pizarrón, como si la clase fuese un ruido de lluvia y él, una ventana empañada. Yo también era de las calladas, pero lo de él era otra categoría de silencio, uno que buscaba esquinas, que medía distancias, que calibraba puertas. No entendí que me miraba a mí hasta que supe que ya me había medido, cuánto tardaba en guardar mis cosas, por dónde salía, a qué hora tomaba el bus, qué canciones escuchaba en el trayecto porque la luz de mi teléfono se reflejaba en el vidrio. No, le dije cuando me esperó después de Historia Contemporánea para invitarme a un café. No, las dos letras como un pestillo. Él se encogió de hombros y sonrió, una sonrisa sin dientes, y siguió su camino. Desapareció de clases a la semana siguiente, y entonces empezaron los accidentes. Primero, el coche sin placas frente a mi edificio, motor encendido, faros apagados, las 2:14 de la mañana. Luego, hombres que caminaban a mi ritmo con la vista clavada en el reflejo de una tienda, no en mí, pero en mí. Una notificación de inicio de sesión desde un dispositivo nuevo. Correos sin asunto que devolvían error si intentabas responder. La cámara de mi portátil con el LED parpadeando justo cuando me inclinaba para leer. Yo, que soy la que baja la basura a la noche porque a esa hora no hay gente en el pasillo, empecé a hacerlo a las 10 de la mañana de un domingo. Me dije, casualidad. Igual que se dice, es resfriado para espantar la palabra neumonía. Mi hermana, 15 años, risa de lata golpeada cuando algo le da vergüenza, me escribió. Hay un hombre con gorra siempre en la esquina de la escuela. Me mira como si me conociera, llamé a mi madre. Me dijo que seguro era un papá esperando. No dormí. Esa noche el coche cambió de lado y yo conté la respiración para que no temblara el teléfono en mi mano. Al día siguiente, cuando encendí la laptop, apareció una ventana negra por menos de un segundo, como un guiño, y luego todo normal. A la hora me llegó un mensaje a Telegram desde un usuario sin foto. Qué bueno que te has peinado hoy. No tenía canales abiertos con desconocidos, no tenía... nada. Tomé una captura, la envié a mi mejor amiga. Reporta, bloquea, dijo. No sabía a quién. El primer nombre lo puso Javier. No era exactamente mi amigo. Era el tipo que siempre tenía un cable que prestarte o un PDF subido a un drive con nombre de cereal. Lo encontré en la biblioteca. ¿Tú conoces a Tyler? Le mencioné con la voz como si fuese a pedirle una contraseña. No levantó la mirada. El de la capucha. Asintió sin asombro.
Te cuento algo, pero no salgas diciendo que fui yo. Me llevó a la salida de incendios y sacó el móvil. Capturas de pantalla con fondos negros, hilos en un foro sin logos, títulos en inglés mal escrito. Un usuario, o guión hecho. La foto de perfil era una luna fósil. En un hilo hablaban de contratar colas, de packs de cuidado, de miradas que obedecen. Él me mostró un párrafo subrayado. Si te cierran la puerta de la calle, abres la del techo. Si te cortan el cable, hay radio. Si te bloquean, estás dentro con otro nombre. Todo es cuestión de elección, de control firmado, o hecho. Había respuestas de gente con avatares de caricaturas antiguas, con timing de culto. Leí el final del post. Alice piensa que me dijo que no. Mis dedos se cerraron sobre el teléfono de Javier. ¿Es broma? Él negó, despacio, como si me estuviera negando a mí la existencia. Se jacta de cosas, de que sabe prender cámaras de otros, de que puede alquilar miradas cerca de tu casa por 2 horas. No sé si es real, muchas veces alardean por puntos, pero... Y ahí sí me miró. No sé. Volví a casa por calles que nunca usaba. Subí sin ascensor. Revisé el buzón. En el fondo un sobre sin remitente con mi nombre mal escrito. Alice. Adentro una foto impresa desde una impresora barata. Yo, en la cocina, abriendo la nevera con una media en la mano. Al reverso, una flecha dibujada a bolígrafo señalando el borde del marco de la puerta. Pegué tiritas de cinta a todos los marcos que pude, como si fueran sellos aduaneros. Puerta, cuarto, baño. Hice una lista de cosas a las que no les había prestado atención. El detector de humo que instaló mantenimiento la semana pasada. La regleta alargada que me dejó el casero. El pequeño agujero en la esquina de la caja de internet que yo misma había atornillado. Enloquecer es, al principio, una lista. Después ya ni lista es. Es como un zumbido que se cuela en cada cosa. Quise creer que todo era digital, pero el mundo físico se me empezó a llenar de señales. Un folleto de una empresa de mudanzas atascado en la puerta con una nota en naranja. No esperes a que sea tarde. La señora del segundo que me dijo, te vieron sacando la basura con una bata linda. Nunca saco la basura en bata. Nadie debe haber visto eso. Nadie. Llamé a seguridad del campus. Me hicieron llenar un formulario con mi número de alumno y un par de fechas. Vamos a revisar CCTV. Me sentí ridícula pronunciando CCTV como si estuviera en una serie. La mujer de la ventanilla me sonrió con profesionalidad y me dio un folleto con consejos para sentirme más segura en el campus. Ninguno incluía dejar de existir. Decidí leer. Entré a foros que, según decían, no existían. Busqué términos que no sabía que sabía. Máscaras de animal, cuentas con alias que cambiaban de vocales, reglas escritas en clave. Aprendí a ver entre líneas sin aprender a hacer nada. No quería hacer nada, quería comprender. Hay un idioma que se habla bajo el agua, gestos mínimos que en superficie serían invisibles. En esos foros, Tyler hablaba ese idioma. Hablaba de mí sin nombrarme y de otras con el mismo molde. Estudiante, ciudad X, hermana en secundaria, madre que no entiende de redes. Hablaba de colar cámaras en dispositivos de alarma instalados por terceros, de compra de ojos temporales, hombres que vigilan por dinero y que no preguntan por qué, de vulnerar cuentas con ingeniería emocional. A veces subía imágenes borrosas, a veces nada. Las otras cuentas lo celebraban, lo corregían, le pedían pruebas. Él respondía con paciencia. No se trata de pruebas, se trata de que cuando sea evidente ya sea tarde. Me hice la pregunta que no quería. ¿Voy a la policía? ¿Y con qué pruebas? ¿Con capturas de nombres que cambian, de IPs que no significan más que la ruta de alguien que sabe caminar sin dejar pisadas? ¿Con la foto de mi cocina? ¿Con mi miedo? Pensé en mi hermana y en la esquina de su escuela. Pensé en los hombres que alquilan su mirada por horas. Las palabras nuevas me envenenaban el lenguaje. Una noche mi madre me dijo que había visto a un chico con la capucha de Tyler cruzar la calle donde ella trabaja. No sabía si era él. Yo sentí que se me derretía el desayuno de los últimos 3 días dentro del estómago. No pasa nada, le dije, y temblé. El mensaje que lo convirtió en plan fue simple. Siempre vienen cuando abres la puerta correcta. El remitente era, o hecho, otra vez, la imagen adjunta. Una puerta de metal con una pegatina de Internet rápido, servicio técnico. La dirección, la suya cruzando 2 barrios desde el campus,
Un edificio sin portero, con buzones que nunca cerraban. La pegatina la había visto yo misma días antes, de camino a casa de una amiga, sin saber que la estaba viendo. Había pensado, pobre tipografía. Ahora la veía como un cartel luminoso. Si alguien te invita así, te está tendiendo una trampa o te está diciendo que te atrevas. ¿Cuál de las dos puertas es la correcta? ¿La de su casa o la que no se abre nunca? Hice algo que no debía, le conté a Javier. No vayas sola, dijo, torciendo la boca. No vayas. No tenía a quién más decirle. Mis amigas, ellas me habrían dicho que denunciara, que no fuera una idiota. Me armé de lo que una mujer puede armarse cuando sabe que la ley es un laberinto con espejos y nadie la está esperando al otro lado. Encendí la grabadora del móvil, me puse una chaqueta con capucha, metí gas pimienta en el bolsillo interior, cerré, respiré, bajé. Caminé como si no supiera a dónde iba, me sudaron las manos. Conté los semáforos. El edificio de Tyler tenía un hall que olía a humedad y a cable quemado. Los buzones, abiertos. Uno de ellos con la pegatina idéntica a la de la foto. Toqué 2 timbres antes del suyo para hacer ruido. Subí por la escalera, evitando el ascensor, porque en el ascensor no hay puertas correctas, solo paredes. Su puerta estaba entornada. Alguien había puesto un sobre para que, al abrirla, cayera. Lo recogí. Adentro, otra foto. Yo, en el pasillo de mi piso, con la chaqueta que llevaba ahora, pero con un día de diferencia. No entendí cómo podía ser. Y entendí. Me habían fotografiado siempre. Empujé la puerta y la vivienda me tragó con la rapidez de una página que carga sin anuncios. Era un estudio, pero parecía un sótano de servidores. Cables como lianas, regletas duplicadas, un olor a polvo caliente y a bebidas energéticas derramadas. 3 monitores ocupaban la pared principal, sin marcos decorativos, sobre una mesa improvisada con caballetes. En el primero, mi salón, la planta moribunda, el espejo redondo, la manta que mi hermana se había llevado el fin de semana y había vuelto a tirar en el sofá. En el segundo, el pasillo lateral de la universidad donde nos amontonábamos cuando llovía. En el tercero, la puerta de la secundaria de mi hermana, con la calle al fondo. Y un zoom de mala calidad sobre la señora de los tamales que siempre le fiaba a las 9. Al lado de los monitores, una libreta de papel, con columnas de horas y 2 columnas con símbolos que no entendí hasta que sí. Check, cross. Me acerqué como se acercan a un animal dormido, sabiendo que no está dormido. Me gusta que hayas venido por la puerta correcta, dijo una voz detrás. Lo detesto, mi cuerpo ya lo sabía antes que mi oído. Tyler. Desaliñado, la barba como una sombra a medio terminar, los ojos febriles con ese brillo de fiebre que tienen los que no duermen y creen que vigilan mejor. Se apoyó en el marco de la puerta del baño, como si la escena fuese un ritual que había ensayado 1000 veces. Siempre vienen, repitió con naturalidad, sin sorprenderse de mí ni de la grabadora que mi mano aún apretaba. Es la ley del control, el orden. Pones piezas, esperas y la elección ocurre sola. Te gustan mucho las palabras, Alice. Elección, control, puertas. No respondí. Me acerqué a la mesa fingiendo que los monitores eran televisores viejos. Él caminó despacio, sin tocarme. Cerró la puerta con un clic que sonó como una palabra en otro idioma. Podrías haber denunciado, pero no, siguió. Podrías haber huido, pero no. Abriste. Eso es lo que me gusta de ti. Entiendes que todo es un juego de puertas. Aquí está tu salón, allá tu hermana. Yo puedo apagar estas luces o dejarlas así. Tú puedes quedarte o no. Lo único que no puedes hacer es creer que te perteneces. Nadie se pertenece. Nos pertenecen los que nos miran. Miré el tercer monitor, la puerta de la secundaria, y sentí algo que no sé decir con palabras sin que parezcan excusas de una persona que pierde la forma humana. Había personas juntas en la esquina y una gorra. Me acerqué más, como si el píxel fuera una puerta. Déjala en paz, dije. Mi voz sonó pequeña, pero no llorando. Pequeña como una ventana cerrada. Él sonrió. Yo no hago nada, respondió. Yo coordino. Yo ordeno. Yo elijo a quién le doy la elección. Tendí la mano y apagué uno de los monitores. Un acto estúpido. Él lo encendió con una tecla, sin mirar. La libreta tenía, en la última línea, mi nombre escrito en lápiz. AM, entrega, elección. Había un círculo alrededor. Recordé la pegatina en la puerta. Recordé la foto en mi cocina. Recordé a mi hermana con su risa de lata.
Puse la mano en el bolsillo interno de la chaqueta y sentí el cilindro frío del gas pimienta, el botón de seguridad. Respiré. ¿Qué quieres?, pregunté. Orden, dijo como si me pidiera agua. Que entiendas que esto no para. Que si cierras una cuenta, abres otra. Si te mudas, alguien paga por ver dónde vives ahora. Si lloras, hay 20 personas tomando notas. Yo no soy el monstruo, Alice, soy el orden. El caos se llama azar. La elección trae paz. Avancé un paso. El piso dobló la madera como si debajo algo respirara. Él se acercó un poco también, calculando. Yo sé cuándo me calculan. En su respiración oí el zumbido del router. En la superficie de su pupila vi el reflejo de mi miedo y del monitor donde mi sala seguía ahí, intacta. Pensé en llamar a gritos a un vecino, pero el edificio parecía hecho de lana mojada. Nadie oye en la lana. Si yo salía por esa puerta, si corría por la escalera, ¿qué cambiaba? Los monitores seguían, la libreta seguía, los hilos en el foro seguían, los hombres con mirada alquilada seguían. Si no lo detenía en ese minuto, mañana habría otra Alice en su libreta. Y la mía apenas sería una línea con un check. Deslicé el seguro del gas pimienta. Él vaciló, y esa vacilación me dio una ventana que no sé si merecí. Le rocié la cara con una ráfaga seca, con una furia que no sonó a mí, y en su grito se mezclaron humedad y metal. Dio un paso atrás, chocó con la mesa, tiró al suelo una memoria externa que tintineó como un diente. Fui hacia la puerta. Vi una llave en el cerrojo. La giré. El pasillo asomó con su luz enferma de edificio viejo. Corrí 3 pasos y me detuve. Algo se clavó en mi garganta como un anzuelo. Aunque escape, él sigue. Aunque cierre esta puerta, él tiene otras. Apreté la espalda contra la pared. Escuché cómo él respiraba a bocanadas, maldiciendo, tanteando con los dedos cosas que no me importaban hace una semana, y ahora eran un mapa de guerra, cable, teclado, trapo. Miré el piso. A la derecha, en un carrito de herramientas barato, había un destornillador. Plano, mango rojo, de esos que dejan una marca cuando los calientas. De esos que mi padre usaba para apretar la bisagra del armario, y yo, de niña, pensaba que eran espadas en miniatura. Lo tomé. No pesaba, o yo ya no sentía el peso de nada. Me di la vuelta. Vi el marco de la puerta como un rectángulo de aire. Dentro, el zumbido de los ventiladores reanudaba su fealdad cotidiana. En el tercer monitor, al costado, la puerta de la escuela de mi hermana mostraba a alguien que levantaba un vaso de poliestireno con chocolate. Tyler, con los ojos cerrados y la cara brillante, murmuró algo sobre elección y orden, con una voz que quería ser catedral y era sótano. Di un paso de regreso al departamento. Cerré la puerta con el talón, sin girar la llave. Tiré de la capucha hacia atrás para ver mejor. El mango del destornillador se acomodó en mi palma como si supiera mi nombre. El aire era un papel que alguien arrugaba muy despacio. En algún lugar dentro de mis costillas, algo dejó de temblar y, en ese silencio, pude oír por primera vez mi propia decisión, desprovista de metáforas, limpia como un borde. El primer golpe fue un grito mudo, seco, de carne que no entiende lo que pasa. El segundo fue un rugido con eco de cables. El tercero ya no fue para silenciarlo, sino para asegurarme de que no se levantara más. No conté cuántas veces. Solo sé que cuando paré, el destornillador ya no era rojo y mi brazo temblaba de una manera que no era miedo, ni furia, ni justicia. Era vacío. No huí. Me senté en el suelo, al lado de él. Grabé un mensaje de voz en mi móvil y lo envié a Javier con la ubicación. Le pedí que llamara a la policía. También dejé desbloqueado el teléfono de Tyler, con todos los accesos a sus foros, las capturas, las transacciones, los registros. En la pantalla aún parpadeaban las cámaras activas. Cerré cada una por una. Me detuvieron, claro. Hubo titulares, hubo debates. ¿Podía haberse defendido sin matarlo? ¿Exceso de fuerza? ¿Justicia por mano propia o víctima arrinconada? Hubo un juicio. Fui condenada a 2 años de prisión por homicidio en legítima defensa con exceso. Salí antes, por buena conducta, y porque alguien en el jurado lloró. Cambiar de nombre fue fácil. Cambiar de ciudad, también. Lo difícil fue cambiar de reflejo. A veces todavía creo ver una cámara en el marco de una puerta o un punto rojo en la alarma de incendios. No puedo confiar en los espejos porque ahora sé que algunos devuelven más de lo que ven. Vivo bien.
trabajando, sin redes sociales, sin domicilio público, con pocas personas que sepan mi historia. Pero hay algo que nunca olvido, que me repito en voz baja cada vez que bajo la basura, cada vez que escucho un clic que no reconozco. En la Deep Web, ni la cárcel interrumpe el alcance. Pero la muerte sí. Hay noches en que el silencio suena distinto. No sé si fue el viento, la falta de luz o la tensión acumulada en la columna vertebral del universo, pero esa noche algo se rompió. Lo sentí, como una cuerda invisible que sostenía todo lo normal, lo cotidiano, lo seguro, y que de pronto se reventó con un sonido que nadie más escuchó. Vivíamos en una casa de campo, a las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero tenía su encanto. Grandes ventanales, mucha madera, una chimenea que nunca encendíamos y un estudio al fondo, cerrado con llave, donde Mike, mi esposo, pasaba horas, días enteros, trabajando. Decía que era programación, que manejaba bases de datos, desarrollaba software a medida para clientes de seguridad. Yo nunca pregunté mucho. Freelance es freelance, y en esta economía, ¿quién soy yo para dudar del pan que llega a la mesa? Esa noche estaba terminando un encargo para una marca de ropa deportiva. Estaba frente al portátil cuando la pantalla parpadeó y de pronto se apagó todo. No solo el ordenador, toda la casa, la calle también, un apagón general. Al principio no me preocupé. Tomé el móvil pero no había señal. Intenté encender la linterna y entonces vi algo, o más bien, sentí. Afuera, a través de la cortina delgada de la ventana, una sombra. Luego otra, 5, quietas, alineadas, como estatuas, como predadores. No hacían ruido, ni siquiera se miraban entre sí, solo estaban ahí. Frente a la puerta, me paralicé. El cuerpo no reacciona igual cuando el miedo no es racional. No era un ladrón, no era un ruido extraño. Eran 5 figuras humanas, con capuchas negras, de pie, mirándonos. Sin moverse, sin decir nada. Corrí. Lo único que pude hacer fue correr hacia el estudio de Mike. Toqué la puerta. Grité su nombre, nada. Golpeé más fuerte, escuché movimiento, me abrió. Sudado, pálido, con una pistola en la mano. ¿Qué haces?, grité, con la voz entrecortada. «¡Nos van a matar!». Lo que respondió me borró el alma por un segundo. «¡Salgan o la mato!», le gritó a los de afuera, apuntándome a la cabeza. No entendí. No entendía nada. ¿A quién le hablaba? ¿Por qué me apuntaba a mí? ¿Qué estaba pasando? No le dio tiempo a repetirlo. La puerta principal fue forzada. Ni un grito, ni un disparo. Solo una embestida quirúrgica. Precisa. 4 de ellos entraron como si conocieran cada rincón de la casa. Uno se quedó en la entrada, vigilando. Mike soltó un disparo al aire. Fue inútil. En segundos, uno de ellos ya estaba detrás de él. Lo desarmó como si le quitara una corbata. Otro le colocó un alambre fino al cuello y tiró con fuerza. Mike cayó al suelo, sacudiéndose, pataleando. Yo grité. Me lancé hacia ellos. Uno me sujetó con fuerza pero sin hacerme daño, me inmovilizó. No me golpeó, no me insultó, solo me sostuvo hasta que Mike dejó de moverse. Luego lo soltaron, lo acomodaron en el suelo, le cerraron los ojos y salieron. En silencio, sin robar nada, sin decir una sola palabra. Como si tuvieran un guión y lo hubieran cumplido al pie de la letra, ni un gesto, ni una prisa. Solo salieron y desaparecieron en la oscuridad. Estuve gritando durante varios minutos. Llamé a emergencias, a los vecinos, a cualquiera. No recuerdo cómo, pero llegaron. La policía, los paramédicos, los focos iluminando el cuerpo de Mike. Los vecinos curiosos agolpados en la reja. No entendían nada. Yo tampoco. Pensaron que fue un robo. Pensaron que él intentó defenderme y murió como un héroe. Incluso me abrazaron, me ofrecieron consuelo, pero algo en mí sabía que no era así. Nadie mata con un alambre si no hay mensaje. Nadie entra así si no conoce la rutina de la casa. Lo extraño fue lo que vino después. Los agentes no parecían interesados en encontrar a los atacantes. Lo que les importaba era otra cosa. Revisaron el estudio de Mike, se llevaron los ordenadores, discos duros, documentos, memorias USB, todo. Cuando pregunté, me dijeron que era parte de la investigación, pero no fue una investigación normal. Días después vinieron del gobierno, no uniformados, trajeados, palabras frías, técnicas,
colaboración internacional, análisis forense digital, delitos transnacionales, operación encubierta. Cada vez que preguntaba por qué Mike tenía todo ese equipo, por qué lo mataron así, por qué no lo arrestaron, solo decían lo mismo: está clasificado. Fue un periodista el que me lo dijo semanas después. Me citó en una cafetería y me mostró una carpeta, fotos, capturas de pantalla, códigos, bitácoras. Mike trabajaba para una red, me dijo, una red que opera desde la Deep Web. Coordinaba envíos de órganos, riñones, córneas, incluso corazones. De países pobres a clientes ricos. Todo encriptado, todo disfrazado como logística médica. Tenía contactos en hospitales, en morgues, en funerarias. Yo no podía creerlo. El hombre que me hacía café cada mañana, que me acariciaba la espalda cuando me dolía, que me hablaba de hijos y vacaciones. Ese hombre era un traficante, no era cualquiera, agregó el periodista. Era uno de los nodos, no hacía las extracciones. Coordinaba rutas, pagos, entrega, le pagaban bien, muy bien. ¿Y los encapuchados? El periodista se me quedó mirando. Sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. No eran ladrones, eran los otros, los que nadie ve. Les llaman justicieros de sombrero blanco. Nadie sabe si son policías, hackers, exmilitares. Solo aparecen cuando alguien cruza la línea. ¿Y qué hacen? Lo que tú viste. No supe qué hacer con esa información. Durante días me quedé en la casa vacía, sin saber si llorar por mi esposo o por la vida que me habían arrebatado sin aviso. Vendí la propiedad. Me mudé con mis padres. Aún tengo pesadillas. No por la muerte, sino por lo que no vi antes. Por los detalles que ignoré. Por el código que Mike usaba en su portátil. Por los nombres en clave. Por las llamadas nocturnas. Por el doble fondo de uno de sus cajones. No fue un asalto, fue un juicio. Y Mike, sin saberlo, ya estaba condenado. Me costó semanas dormir con la luz apagada. Cada sonido mínimo, una rama contra la ventana, el crujido de una tabla vieja, un zumbido eléctrico, me despertaba con la garganta cerrada, esperando volver a ver esas figuras en la puerta, esperando volver a escuchar el silencio perfecto de los justicieros. Lo llamaban así, justicieros. Pero en realidad eran algo más. No era justicia lo que impartían, era limpieza. Una limpieza clínica, absoluta. No querían atención, no querían medallas. Solo eliminar a los que vivían por debajo del nivel más turbio del inframundo digital. Y lo hacían sin un susurro, sin dejar huellas, sin rostro. Con el paso de los días empecé a juntar fragmentos. Recordé que Mike nunca dejaba que yo entrara al estudio. Lo tenía bloqueado con doble cerradura electrónica y decía que era por seguridad de los datos de sus clientes. Me parecía lógico, al menos entonces. También recordé algo más. Cada 2 meses llegaban cajas a su nombre sin remitente. Las recogía en un punto de mensajería alejado, a 40 minutos en coche. Decía que eran piezas electrónicas, tarjetas madre, routers modificados, pero una vez, sin que él lo supiera, abrí una, solo un poco. Estaba sellada con espuma protectora negra. Dentro, lo único que vi fue una especie de cilindro metálico envuelto en papel opaco, con un símbolo médico en una etiqueta escrita en cirílico. Me asusté. Lo volví a cerrar. Nunca dije nada. No quise parecer paranoica. Ahora lo entiendo todo. O creo que lo entiendo. Mike no solo coordinaba. Tenía contacto con los paquetes, con las rutas. Era más que un operador remoto. Era parte del cuerpo logístico. Una noche, no pude más y regresé a la casa. Ya no era mía. Estaba vacía. Pude entrar porque la inmobiliaria aún no había cambiado las cerraduras. Caminé por los pasillos oscuros. Cada habitación me devolvía un eco de algo perdido, una risa, una discusión, un desayuno compartido. Todo parecía más pequeño, más ajeno. Entré al estudio, me senté en su silla. Miré la marca de sangre ya seca donde había caído. Y entonces encontré algo que no habían visto los agentes, o que no les interesó encontrar. En la parte inferior del escritorio, dentro de un hueco oculto bajo una lámina suelta de madera, había un cuaderno. Escrito a mano, sin título. Eran listas, códigos, coordenadas, nombres. Lo primero que me llamó la atención fue que todos los nombres eran femeninos. Junto a cada nombre, un rango de edad y una fecha. Luego, un país. En algunos casos, la palabra completo. En otros, rechazo. No eran clientes, eran víctimas.
Pasé las páginas con las manos temblando. Un nombre me paralizó. Ana Lira. Edad, 12. País, Bolivia. Estado, apto. Corazón. No sabía si llorar o vomitar. Mike tenía caligrafía hermosa. Cada letra era precisa, recta, impecable. Eso era lo peor. La frialdad, la rutina, la limpieza con la que todo estaba anotado. Cerré el cuaderno, lo llevé conmigo. Esa noche dormí en el coche, a las afueras de una comisaría, pensando si debía entregarlo. Pero una frase del periodista resonaba en mi mente. Está clasificado. Decidí escribirle. Le mandé fotos de algunas páginas. Me pidió vernos. Nos encontramos en una gasolinera a medianoche, como si estuviéramos traficando algo prohibido. Y de cierto modo lo estábamos. Me dijo que lo que tenía en mis manos era más valioso que todo el equipo informático de Mike, que ese cuaderno era una pieza física, directa, sin encriptaciones ni protecciones. Y también me dijo algo que no había considerado. ¿Te diste cuenta de que tú no estás en esa libreta? Que tú, tu nombre, tu sangre, tus órganos, no apareces. No supe qué responder. Lo miré fijamente. Él bajó la voz. Eso significa que, para Mike, tú eras intocable, no eras mercancía. No eras negocio, eras otra cosa. No sé si eso me consoló o me hizo más daño. Me obsesioné. Pasé noches sin dormir rastreando nombres, buscando en redes, en foros, en bases de datos de personas desaparecidas. Algunos nombres coincidían, otros no. A veces encontraba una foto, una publicación de búsqueda, un cartel descolorido en una plaza virtual. Otros parecían borrados de la existencia, ni una huella. Y entonces apareció un mensaje en mi correo, sin asunto, sin remitente. Solo una línea. Sabemos que tienes el cuaderno. Déjalo donde lo encontraste y no te pasará nada. Lo leí 1000 veces. Me hervía la piel. Respondí. ¿Quiénes son? Silencio. Luego otra línea. Quienes arreglamos lo que los gobiernos ignoran. Pensé que era una amenaza, pero no lo fue, al menos no todavía. Una semana después, otro mensaje. Gracias por no hablar. Ella estaba en la lista. No volverá a estarlo adjunto, una foto borrosa de una niña abrazando a su madre. Fondo desenfocado, rostros cubiertos con pintura digital, pero reconocí el nombre en la etiqueta del uniforme escolar. Ana Lira, la que aparecía como apta, corazón. Estaba viva. Eso me partió en dos, porque entendí que el cuaderno no era solo evidencia, era también oportunidad, era un mapa del horror, pero también de vidas que quizás todavía podían salvarse. Y en ese momento supe que ya no era solo la viuda de Mike. Me habían hecho testigo, me habían hecho portadora de algo, de una responsabilidad, o quizás de una maldición. Porque cuando sabes lo que hay ahí abajo, en ese mundo oculto al que solo se accede por capas de cifrado, donde la moral no existe y los cuerpos son códigos, ya no puedes mirar al mundo de la misma forma. La Deep Web no es un lugar, es una selva sin reglas, un abismo que no se ve en los navegadores. Es un tribunal sin jueces ni apelaciones, donde cada crimen puede ser castigado, si alguien lo decide, y si no, desaparece. Pasaron meses, cambié de nombre, dejé las redes sociales, cerré mis cuentas. Me mudé lejos, a una ciudad gris donde nadie me conoce, donde los días se parecen tanto entre sí que parecen copias defectuosas de un mismo archivo. La libreta ya no está conmigo, no porque la haya entregado ni porque me la hayan quitado. Un día, simplemente, desapareció. La dejé en un cajón del hotel donde me hospedaba. Salí a comprar café. Cuando volví, el cajón estaba vacío, pero sobre la mesa había una nota escrita a mano, con la misma letra impecable de Mike. Gracias por no traicionarme. Eso me quebró. No entendía si era real, si alguien había imitado su caligrafía, o si había dejado esa nota mucho antes de morir, como si supiera que algún día todo iba a derrumbarse. Pensé en él mucho tiempo, no como el monstruo, no como el criminal. Pensé en el hombre que me leía cuentos cuando me enfermaba, que cocinaba panqueques los domingos, que me miraba como si el mundo terminara en mis ojos. No era actuación, no lo fingía. Ese hombre existía, solo que también coexistía con el otro, el que negociaba con vida humana. Y entender eso fue lo que más me costó, que ambos podían ser reales al mismo tiempo. Durante semanas me hundí en foros, chats encriptados, redes de informantes. Me volví adicta a entender cómo funcionaba ese sistema que había escondido al Mike que yo no conocía.
Leí documentos filtrados, me metí en zonas donde se vendía todo. Acceso a cámaras públicas, documentos falsos, armas, niños, y fue ahí cuando lo entendí. Él no era el final del túnel, era solo una terminal más, un nodo, un nombre entre cientos, porque la red sigue, aunque corten una cuerda, hay miles más sosteniéndola. Lo que hicieron con Mike fue quirúrgico, un castigo ejemplar. Pero no fue justicia universal, solo fue un ajuste en el sistema. Un día recibí otro correo, sin remitente, sin asunto, solo una frase: si estás leyendo esto ya formas parte. Desde entonces no he vuelto a recibir mensajes, ni advertencias, ni amenazas, nada. Y eso es lo que más miedo me da. Porque el silencio en este mundo nunca es gratuito. Porque la Deep Web, esa zona donde no hay mapas, ni leyes, ni moral, ya me adoptó. Y lo sé porque cada vez que cierro los ojos la veo. La casa, el apagón, los encapuchados entrando como sombras, Mike con el alambre en el cuello, y yo, de pie, congelada, como una pieza más del mecanismo. Y entonces me doy cuenta, ellos no solo vinieron por él, vinieron para dejarme algo, un mensaje, una misión, o quizás una deuda. Porque en este lado del mundo, el que no tiene dirección IP ni ventanas emergentes, no hay segunda oportunidad, solo una regla. El castigo no necesita permiso, solo oscuridad. Nunca pensé que terminaría así, pero supongo que en algún punto lo provoqué, o lo merecí, o simplemente estuve en el lugar equivocado de la red, en la hora equivocada, con el código equivocado. A veces, pienso que todo estaba escrito, pero no como destino, más bien como un experimento, un guión con espectadores. Y yo, el protagonista obligado a actuar. Soy Blas, técnico en sistemas, ex estudiante de telecomunicaciones y, como muchos, explorador nocturno de la Deep Web. Mi error no fue entrar por curiosidad, fue no saber salir a tiempo. Todo comenzó una madrugada. No podía dormir, el insomnio me tenía apretado el pecho como un cinturón de clavos. Había pasado horas navegando por foros obsoletos, servidores olvidados, páginas alojadas en dominios.onion sin nombre. Hasta que encontré algo distinto. Era un repositorio viejo, archivado en un hilo muerto de 2014, con apenas un comentario: no responder si contesta primero. El enlace llevaba a un archivo comprimido de nombre absurdo: Puente Cósmico Q0.3 Beta.tar. Lo descargué sin pensar. El READ me decía: chat en terminal para comunicación interplano. Prohibido usar sin canal limpio. Contraseña: Deadlink. Una broma, pensé. Rol de creepypasta, tal vez ARG. Lo monté en una máquina virtual, no soy idiota, pero ni eso me protegió. Al ejecutarlo, solo vi una pantalla negra con un cursor parpadeando. Luego una línea, conectando al plano, estableciendo puente, puente abierto, y luego apareció: Omega, ¿estás ahí, Blas? Casi tiré el teclado, no lo había escrito yo. Revisé logs, inputs, fuentes, nada. Ni conexión de entrada ni proceso oculto. Escribí: ¿quién eres? Respondió de inmediato: Omega. Alguien que te ha observado desde el día en que enterraste ese cuchillo en tu muslo. ¿Recuerdas? ¿O prefieres olvidar cómo sangraste por miedo a un suspenso? Me quedé helado. Eso no estaba en ninguna parte. Fue hace 6 años, en silencio, durante un ataque de ansiedad en la universidad. Nadie lo supo. Ni mis padres, ni siquiera mi exnovia. Me temblaban los dedos, pero seguí. ¿Cómo sabes eso? Omega. ¿Y si te dijera que sé que tu madre tiene un quiste en el ovario derecho? Que tu padre ya no toma las pastillas para la presión. O que tu hermano sale del trabajo a las 2:43 y toma siempre la ruta larga para fumar sin que lo vean. ¿Quieres que siga? Me levanté, fui al router y lo apagué. Silencio. Volví al portátil. Pero la ventana seguía abierta, sin red, sin conexión, sin lógica. Entonces vi mi reflejo en la pantalla. Pero no era reflejo, era la cámara encendida. Yo no la había activado, se estaba transmitiendo. Lo supe por el retardo sutil, los píxeles que vibraban distinto. Omega, linda pijama, Blas. ¿Bailarías para nosotros? Solo un poco. Hazlo divertido. No respondí. Cerré la tapa del portátil. El cuarto quedó a oscuras. Pero entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, sin número. Mira lo que acaba de pasarle a tu hermano. Corre.
O dale play. Un enlace. Lo abrí. Un video empezaba en loop. Mi hermano, atado a una silla, el rostro golpeado, sangre en la nariz. Un tipo detrás enmascarado con guantes quirúrgicos le mostraba una pantalla. No se veía qué había en ella, solo su cara llorando, suplicando, luego un golpe, otro, y luego la cabeza cayendo. Lo repetían, en loop, cada vez más lento, cada vez más detallado. Grité tan fuerte que pensé que me iba a romper la garganta. Volví al portátil, lo abrí. Omega. Si no bailas, el video será real, ya elegimos, no puedes salvar a todos, pero puedes entretenernos. Me quebré, literalmente. La mente me colapsó. Me puse de pie, temblando, y bailé. Fue ridículo, degradante. Movía los brazos como un títere, la cámara seguía. Omega. Más emoción, Blas. Ríe, llora, desnúdate si quieres salvarlo. No lo pensé. Me saqué la camiseta, luego los pantalones. Lloraba y reía al mismo tiempo. Una carcajada enferma, falsa, rabiosa. Me meaba del miedo, de la humillación. La voz del chat seguía como latidos. Omega, eres buen material. Nunca dejes de actuar. En algún momento mi cuerpo colapsó, caí al suelo. Pero la transmisión seguía. Sentí como todo lo que era yo se convertía en alimento para alguien más. Horas pasaron, o minutos, o vidas. Entonces, la pantalla cambió. Omega. Ahora mira esto, un nuevo video. Yo, muerto, en una silla. El rostro reventado, el pecho abierto. Lo veía con ojos de otro, como si yo fuera el hermano. Como si el muerto fuera yo. La pantalla parpadeaba. Entonces entendí, ese mismo juego se estaba replicando. La pantalla parpadeaba como si estuviera viva, respirando. Cada destello dolía como una descarga, como si el sistema supiera que mi umbral de resistencia ya estaba desgastado, como si quisiera romper no solo mi voluntad, sino también mi percepción de la realidad. Estaba viendo mi propio cadáver, pero no desde mis ojos. Era como si mi hermano lo estuviera observando, y entonces me di cuenta. Él también estaba conectado. Él también estaba siendo manipulado. No era solo un juego conmigo. Era un espectáculo bidireccional. 2 escenarios sincronizados, 2 víctimas en cámaras separadas, alimentando una audiencia invisible que se deleitaba con nuestra descomposición emocional. El mensaje siguiente lo confirmó. Omega. El dolor compartido tiene mejor rating. ¿Quieres ver su reacción cuando creyó que tú habías muerto? ¿O prefieres repetir la tuya, una y otra vez? La pantalla se dividió en 2. A la izquierda, yo viendo morir a mi hermano. A la derecha, él, frente a una pantalla, viendo cómo me ejecutaban a sangre fría. Ambos habíamos gritado. Ambos habíamos caído de rodillas. Ambos habíamos sido expuestos. Era un espejo digital del tormento. Un túnel infinito de sufrimiento proyectado, grabado, tal vez transmitido en alguna parte de la Deep Web donde almas podridas pagaban en criptomonedas por acceso a la miseria humana real. Intenté cerrar el programa, forcé apagados, maté procesos, incluso quité la batería del portátil. Todo en vano. La pantalla seguía viva, alimentada por algo más profundo que electricidad, como si estuviera conectada a mi miedo. Pensé en destruirlo físicamente, pero entonces el celular vibró de nuevo. Otro mensaje. Tócala. Seguido de una foto. Era mi madre, dormida en su sillón, con la televisión encendida y una figura borrosa al fondo. Algo, o alguien, parado detrás de la cortina. Corrí hacia la pared, saqué el router, desconecté cada cable, tumbé el módem, incluso rompí la carcasa del portátil con una silla. El monitor se apagó, pero mi respiración no volvió. La casa estaba en silencio, pero yo ya no confiaba en el silencio. Me encerré en el baño, temblando. Me miré al espejo, y por un segundo juraría que mi reflejo no estaba sincronizado. Fue solo un milisegundo, pero fue suficiente para que me orinara encima. Llamé a mi hermano, llamé a mi madre, llamé a quien fuera. Nadie contestaba. No podía más. Me acurruqué en la tina. No dormí. No lloré. Solo me quedé ahí, tiritando, repitiendo la palabra Deadlink en voz baja como si fuera un mantra maldito que podía abrir portales. A las 6:12 de la mañana, el celular sonó. Una llamada de video. Era mi hermano. Dudé. Mi dedo temblaba sobre el botón de aceptar. Pero lo hice. Su cara apareció. Viva.
con ojeras profundas, barba crecida y los ojos rojos. Blas, me dijo con la voz quebrada. ¿Estás vivo? Me congelé. Sí, susurré. ¿Y tú? También, creo. Silencio. Largo, espeso. Ambos sabíamos que algo había pasado, algo que ninguno de los dos podía explicar. Yo te vi muerto, Blas. Te vi sangrar, te vi... No pudo seguir. Yo también. La cámara empezó a temblar, como si alguien más la estuviera moviendo. Él la volvió a enfocar. ¿Dónde estás?, pregunté. En casa. Pero hay algo que no entiendo. El video se grabó en esta habitación, mismo ángulo, mismo escritorio, solo que yo no estuve aquí anoche. Me quedé en casa de una amiga. No pude haberlo grabado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si nunca fue grabado? ¿Y si lo proyectaron desde otro lado? ¿Desde dónde? ¿Cómo? No supe qué responder, pero sabía que no estábamos solos, que algo nos había usado. Esto no fue solo una broma pesada, ni un hackeo. Nos abrieron por dentro, ¿entiendes? Nos miraron por completo. Y nos mostraron lo que más tememos, añadió mi hermano bajando la mirada. Entonces algo se movió en su pantalla, una sombra, apenas perceptible. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz rota. Mi hermano se giró, pero no vio nada. Y justo en ese instante, entonces algo se movió en su pantalla, una sombra, apenas perceptible. ¿Quién está ahí?, le pregunté, casi sin aire. Mi hermano se giró lentamente. La cámara giró con él, temblorosa. Había una figura difusa al fondo, pegada a la pared como si se fundiera con ella, sin rostro, solo volumen. La calidad de video bajó, como si estuviera siendo comprimida en tiempo real, como si alguien, o algo, no quisiera que viéramos claramente. ¿Qué ves tú?, le pregunté, con el corazón latiéndome en los dientes. Nada, creo que... Y se detuvo. Sus ojos se quedaron fijos en algo fuera de cámara. No pestañeaba. Estaba inmóvil, como si lo hubieran puesto en pausa. Javi, respóndeme. Silencio. Y entonces la imagen se congeló. Luego, volvió. Pero ya no era en vivo. Lo noté de inmediato. Era un loop. Como antes. La misma respiración, el mismo parpadeo, la misma posición exacta de los hombros. Una repetición disfrazada de señal. Me incorporé de golpe. Algo iba mal, muy mal. Y entonces mi propia pantalla se encendió sola. Sí, la que había destrozado, la carcasa rota, la batería arrancada, pantalla negra, hasta ahora. Parpadeó 3 veces, y apareció un nuevo mensaje. Omega, no son cámaras, son espejos. Me paralicé. Esa frase, esa maldita frase, me golpeó más fuerte que cualquier video de tortura. ¿Espejos? ¿Cómo podía ser eso? Me levanté. Fui directo al espejo del baño. Me miré. Nada raro. Pero algo no cuadraba. Sentía que me observaban desde el otro lado, no como una metáfora, como una certeza. Me acerqué más, pegué la frente al cristal, cerré un ojo, luego el otro, tratando de ver lo que no debía. Y entonces, por una fracción de segundo, mi reflejo no me imitó. No fue sutil, no fue sugestión. Se rió, con los labios apretados como si disfrutara mi confusión. Y luego volvió a mi gesto de miedo, sincronizado. Retrocedí tan rápido que me golpeé la nuca con la repisa. Mi celular sonó otra vez. Un nuevo mensaje, sin remitente. ¿Quieres cortar el puente, Blas? Apaga todos los espejos, o quédate con nosotros. Volví a mirar el espejo del baño. Luego corrí al salón, a la cocina. Cubrí todos con sábanas. Los espejos, la televisión, incluso la pantalla negra del portátil. Algo me decía que no eran superficies, eran portales. Ventanas, interfaces del otro lado. ¿De qué otro lado? No lo sabía, pero no era humano, no completamente. Las cámaras no funcionaban como cámaras. Las conexiones no usaban routers. Era otra capa de realidad. Un software que abría puentes, sí, pero no entre usuarios, sino entre planos. Planos que no deberían tocarse. Volví a recibir otro mensaje. Esta vez apareció en la televisión, aunque estaba desenchufada. Omega. La sesión ha sido productiva, ha reaccionado bien, pero la audiencia quiere más. ¿Audiencia? ¿Qué audiencia? La imagen cambió, apareció un gráfico, un contador,
como si fuera una transmisión en vivo, miles de espectadores conectados, comentarios en un lenguaje que no reconocía, códigos rotos, iconos imposibles, una red subterránea de visualización, un Twitch del infierno. Mi sufrimiento había sido contenido premium, entonces lo entendí todo, no era casual. El programa no buscaba comunicarse con entidades, ellas eran el programa. Deadlink no era una contraseña, era un aviso, estaba muerto el enlace entre este mundo y el siguiente, y justo por eso, los que habitaban del otro lado buscaban una nueva vía. Y yo, Blas, idiota de terminal y código, había abierto una grieta sin saberlo. Por jugar, por probar. Al fondo la pantalla mostró una última línea. Omega, finalizar transmisión por ahora. El espectáculo continuará. Y justo cuando sentí que podía respirar, cuando pensaba que tal vez podía recomponer algo de mi cordura, el timbre sonó. Un ding-dong seco, preciso. No abrí, ni me moví. El celular vibró. Era una imagen, mi puerta, vista desde afuera. Como si alguien parado justo al otro lado la hubiera tomado con una cámara a ras del picaporte. Mi corazón colapsó. Quise correr, pero no tenía a dónde. Y entonces otro mensaje. ¿Estás listo para la última parte, Blas? Fijé la mirada en la puerta. No me acerqué. No respiraba. Solo escuchaba. El aire en la casa se había vuelto denso, irrespirable, como si el oxígeno hubiese sido reemplazado por estática, por presencia. Ding-dong. Otra vez. No había sombra bajo la puerta. No se oía paso alguno. Pero sabía que había alguien, o algo, ahí afuera. Mi cuerpo ya no era mío. Se movía por sí solo, como arrastrado por un guión invisible. Pasos lentos, inseguros. El celular volvió a vibrar en mi mano. Lo levanté, casi sin querer. Otro mensaje. Sonríe. Estás en vivo. La cámara frontal se encendió, por sí sola, reflejándome a centímetros de la puerta. Mi cara deforme por el miedo, el lagrimal inflamado, la piel temblando. Y entonces, el picaporte se movió. Solo un pequeño sonido metálico, un aviso. Me lancé hacia atrás, tropecé con una silla. Caí al suelo. El celular se resbaló y se apagó. O lo apagaron. La puerta se entreabrió sola. No crujió. No vibró. Solo se abrió, como si fuera una compuerta más. No entró nadie. O al menos no como uno esperaría que entre alguien. En lugar de una figura, lo que entró fue una oscuridad distinta, no la de la noche, ni la de una casa sin luz. Era una oscuridad que tenía densidad, que tenía sonido, que parecía susurrar con cada centímetro que avanzaba. Y entonces supe que el puente nunca había sido entre mi ordenador y algún servidor extraño. Ni entre yo y otra persona. Ni siquiera entre dos planos espirituales como me había sugerido el programa. Era entre lo real y lo observado. Porque aquello que entraba por la puerta no quería matarme, no quería poseerme, no quería llevarme. Lo que quería era verme. Verme al natural, sin filtros, sin escudos, sin ego. Solo yo, en ruinas. Era un ojo colectivo. Un enjambre de conciencias observadoras sin forma definida. Tal vez humanos alguna vez. Tal vez nunca lo fueron. Alimentándose no del cuerpo, ni del alma, sino de la emoción humana más pura. El colapso. Mi colapso. Me arrastré por el suelo. Me cubrí con una manta como si fuera una protección espiritual de niño asustado. No funcionó. La oscuridad ya estaba adentro. No era invasiva. Era íntima. Y justo cuando creí que la conciencia se me quebraba en 1000 fragmentos, algo sonó. Una voz. Familiar. «Blas, ¿estás despierto?» Abrí los ojos. La luz del sol entraba por la ventana. Los pájaros cantaban. Olía a pan tostado. A domingo. Me levanté temblando. Bajé las escaleras. Mi hermano estaba en la cocina. Vivo, tranquilo, sonriente. «Anoche te llamé», dijo, «pero no contestaste. Pensé que estarías durmiendo». Lo miré. No sabía si tocarlo, si hablarle, si llorar. «¿Qué día es hoy?», pregunté. «¿Cómo que qué día? Domingo. El tercero». «¿Por qué?». Revisé el celular, la pantalla estaba limpia, sin mensajes, sin registros, ni del chat, ni de las llamadas, ni de los videos. Todo estaba intacto, como si nada hubiera pasado, como si el puente nunca se hubiese abierto. Pero yo no estaba intacto. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, y aún así cerré los ojos con miedo.
porque en el fondo sabía que la transmisión no había terminado. Solo había entrado en pausa. Esa certeza no me abandonó nunca más. Una semana después, revisando los archivos de respaldo del sistema, encontré algo. Un nuevo video, oculto en una carpeta creada automáticamente por el sistema. El archivo se llamaba omegafinal.mp4. Lo abrí. Era yo, dormido, grabado desde arriba, como si la cámara estuviera pegada al techo, como si alguien, algo, hubiera estado ahí, después de todo. Pero no era eso lo peor. En el fondo del video, en una esquina oscura del cuarto, se podía distinguir una figura, sentada, observando, aplaudiendo, solo una vez, con un ritmo seco, lento, bla, bla, fin del video, fin de mí.